Hola compañeros, ya he terminado de construir el prototipo de la interface digital y qué mejor sitio para presentarlo que la Masía d'en Cabanyes en Vilanova y la Geltrú. En la descripción del vídeo, aquí abajo, tenéis el índice de las diversas secciones del vídeo y también enlaces a las páginas que os permitirán comprar los componentes. Y no me entretengo más, si os gusta el vídeo podéis suscribiros al canal y no dudéis en hacer comentarios. Retomamos el proyecto donde se quedó, en el diagrama de bloques. En principio, del ordenador portátil solo ha de salir un único cable USB por el que tiene que viajar la señal de audio y la señal de control CAT. El primer componente es el hub USB. Tiene una entrada USB y 4 posibles salidas USB. Lo he comprado en placa y sin conectores para que sea del menor tamaño posible. Este componente me permitirá conectar a una única línea USB los dos dispositivos necesarios. A tu sitio. Ya he dicho que no tiene conectores, pero el único que sí necesito es el que ha de conectar la interface con el ordenador. Esto es un conector USB-C en el que puedo soldar los cables de alimentación y los cables de datos. El códec de audio se conectará por USB y me dará salida de audio hacia la emisora y me permitirá recibir audio desde la emisora. Tira para allá. La conexión CAT irá a través de este integrado UART FTDI 232. Se conecta por un micro USB y me da señales de transmisión, señales de recepción y también me da las señales DTR y la señal RTS para el PTT. Con el objetivo de separar las masas de la emisora y del ordenador, añadiré algunos componentes. El primero, transformadores de audio. Por un lado estará conectado el ordenador y por el otro estará conectada la emisora. Me permite pasar las señales de un equipo al otro sin que haya contacto eléctrico entre sus circuitos. Las señales de audio con la información digital entran y salen de la emisora por el conector data. Para que los datos CAT viajen de un equipo a otro, pondré un par de optocopladores 6N137 de montaje superficial. Los datos CAT entran y salen del dispositivo por la conexión ACC. Finalmente, para la conexión del PTT utilizaré un optocoplador PS2561. La conexión PTT también se hace a través del conector data de la emisora. Todo este montaje irá salpimentado con algunas resistencias, algunos condensadores y algunos diodos LED que iré detallando a medida que desarrolle el montaje. Primer componente, el hub USB. Por la parte inferior está la serigrafía. Estos son los 4 puntos de alimentación y los 2 de datos. Y aquí están las 4 salidas USB. Con 4 cables uniré el conector a la placa. Voy a comprobar los cables. Masa es el blanco azul, masa es el blanco azul. Data más es el naranja, aquí data más es el naranja. Data menos es el blanco naranja, aquí data menos es el blanco naranja. Y 5 voltios es el azul, y aquí 5 voltios es el azul. Siguiente componente es una tarjeta USB de audio basada en el integrado CM108. Esta tarjeta tiene salida independiente para altavoz y para micrófono. Estos dos conectores los quitaré para reducir el espacio. No es una tarjeta de alta calidad, pero cumple su misión porque en comunicaciones digitales rara vez vamos a utilizar frecuencias de audio por encima de los 2500 Hz. Y aquí soldaremos directamente el hub USB. No seáis tan brutos como yo. Veremos si no me toca reparar alguna pista. El conector 4 del USB es masa. Masa del altavoz y masa del micrófono. Esta la he cortado, pero no hay problema porque la tengo ahí. Estos dos condensadores de aquí son los condensadores de acoplo de la salida de audio. O sea, de aquí tendría que encontrar conexión a un canal y aquí al otro canal. Este no está roto. La entrada de micro, lo primero que encuentra es una resistencia de limitación que está aquí, marcada como R7, y como podéis ver
hay continuidad. No me he cargado la pista. Como el pin 4, este de aquí arriba, es masa, significa que esto debe de ir conectado así. Un punto para que se aguante y ahora soldamos nosotros. 1, 2, 3 y 4. Vamos a probar si funciona la tarjeta. La conecto primero al USB del ordenador. La he detectado y mira, este de aquí, el C-Media, es el dispositivo. Con este altavoz que tengo aquí y estas puntas de prueba probaré el audio, si van bien los dos canales. Usaré un vídeo de estos que hay en YouTube para probar el audio. Ahora en teoría tiene que estar sonando. Left channel, left channel, left channel. El derecho no se oye. Channel, right channel. Y el izquierdo sí. Channel, left channel. Ahora se Channel, right channel. funciona perfectamente. Para probar si graba, pondré un vídeo mío ahí de YouTube y con el mismo cable le entraré audio por el micrófono. Usaré el programa Audacity para ver si graba correctamente la entrada de audio. Ahí vemos la señal que está entrando, parece buena. A ver qué se oye. Hasta el ordenador para poder hacer alguna medida. Funciona también perfectamente. El siguiente componente es la UART, el dispositivo que nos facilitará la comunicación CAT. He optado por este y es importante que tenga tanto la salida RTS como la salida DTR, aparte de tener obviamente RX y TX. La placa, cuando la compras, aquí lleva unas tiras de pines que ya he quitado para reducir el tamaño. No es la única opción, también barajé utilizar este dispositivo. Es más pequeño, pero como podéis ver, este dispositivo tiene la salida DTR, pero no tiene la salida RTS. Aunque a decir verdad sí la tiene. Es una de estas patitas del integrado FTDI 232. Puede servir porque casi todos los software permiten que tú selecciones DTR o RTS para el PTT. Pero si queréis hacer una interface que pueda trabajar como PTT o como Charlie Whiskey, necesitaréis las dos. Y esta no la tiene. Para hacer el prototipo y para no tener que quitar este conector SMD, he aprovechado un resto de un antiguo cable micro USB para conectarlo al hub. Para hacer la prueba he conectado aquí con un punto de soldadura el terminal RX con el TX. Así el dato que mande volverá hacia el ordenador y podré leerlo. Y tengo el polímetro conectado a la salida RTS para ver cómo se comporta. Conecto el USB al ordenador. Y como mínimo se ha encendido el LED que indica que tiene alimentación. Ahora voy a utilizar el programa monitor serie para seleccionar el puerto 9, conectar y empezar a enviar datos. Si hago un poco de sombra podéis ver cómo parpadean los LEDs de transmisión y de recepción y voy recibiendo perfectamente los datos. En el polímetro arriba a la izquierda veis el estado de la señal RTS, que es activa por ceros, es decir, cuando está inactiva, aquí lo podéis ver, está en estado alto y en cuanto la activo pasa a estado bajo. Si la vuelvo a desactivar, vuelve a estar en estado alto. Funciona esto perfectamente. La señal de audio la genera el ordenador con el códec de audio que acabáis de ver y genera dos canales L y R. Convertiré estos dos canales en mono haciéndolos pasar por dos resistencias de 100 ohmios para proteger el paso final del códec. La señal mono la llevaré al transformador que me permitirá pasarla a la emisora sin tener que unir las masas. Del lado de la emisora, la señal saldrá del transformador y a través de un condensador de 10 microfaradios de acoplo la haré llegar hasta el conector marcado como Data In. La señal de audio que sale por el conector Data Out de la emisora atravesará el condensador de 10 microfaradios antes de llegar al transformador. La señal de audio que sale del transformador la podemos entrar directamente por la entrada micrófono del códec de audio. Empiezo soldando las dos resistencias de 100 ohmios que convierten la señal estéreo en mono. Posteriormente, en una placa de prototipado de tiras, presento los componentes y marco por dónde tengo que cortar las tiras.
Sueldo el transformador que es SMD porque es el más pequeño que he encontrado. Ahora coloco el condensador de acoplo. La verdad que este condensador me tiene despistado porque no sé dónde está el positivo y el negativo. Ocurre que normalmente el canto biselado es el positivo, pero este lleva un signo menos que me lleva a confusión. De todas formas, al tratarse de un prototipo y ser un condensador de acoplo, no tiene mayor importancia. Cuando haga el montaje definitivo, me aseguraré de ponerlo en su polaridad correcta. Si alguno sabe exactamente la polaridad, le agradeceré que lo deje escrito en un comentario, porque he estado buscando en internet información sobre este encapsulado y no he sido capaz de encontrarla. Centramos el transformador de la otra línea de audio lo más paralelo posible al anterior. El hecho de que sea un prototipo no tiene por qué ser feo. Es hora de poner el otro condensador. Este no alberga dudas porque lleva en su encapsulado un menos enorme que nos indica cuál es el terminal negativo. Ambos condensadores tienen el terminal positivo hacia la emisora, porque si hay que eliminar algo de corriente continua, vendrá desde la emisora. Con unos pequeños puentes que van por la parte inferior de la placa se unen todas las pistas de masa. Por un lado, las que sean masa de la emisora y por el otro, las que sean masa del ordenador. Ya solo queda conectar este pequeño prototipo al códec de audio. Este es el aspecto definitivo. Por esta pista saldrá la información de audio hacia la emisora. Por esta vendrá la información de audio desde la emisora. Y tanto esta como esta están conectadas a la masa de la emisora. Para el PTT de la emisora utilizaremos un optoacoplador. Un optoacoplador es un dispositivo que por un lado tiene un LED, mientras que por el otro tiene un fototransistor. La señal RTS que utilizaremos para el PTT es activa por ceros. Eso significa que cuando la señal esté en cero, está activa, presenta una tensión de 0 voltios, mientras que cuando está inactiva está en 1 y presenta una tensión de 5 voltios. Esto implica que cuando la señal RTS esté en 0 voltios, la emisora debe estar en transmisión y cuando la señal RTS esté en 5 voltios, la emisora tiene que estar en recepción. La emisora se conecta de la siguiente manera. El terminal PTT debe ir conectado a masa a través del transistor. Cuando el transistor cierre el circuito, la emisora entrará en transmisión. Por el otro lado, el ánodo del diodo va conectado a 5 voltios a través de una resistencia limitadora, mientras que el cátodo del diodo se conecta directamente a la señal RTS. El funcionamiento es el siguiente. Cuando la señal RTS se activa, pasa a valer 0. En ese momento se enciende el LED y el LED hace que el fototransistor se ponga en conducción llevando el PTT de la emisora a masa y haciendo que la emisora entre en transmisión. Cuando el RTS se desactiva, pasa a valer 5 voltios, el LED se apaga por falta de diferencia de potencial y la emisora vuelve a recepción. Tal como vemos en el manual de la emisora, el terminal PTT va a través del conector data. Concretamente, este pin es el PTT y este es el de masa. La emisora entrará en transmisión en el momento en que el terminal PTT se conecte a masa. Le conecto dos cables para probar esto y medir la intensidad necesaria para que el equipo pase a transmisión. Al unir los dos cables a través del polímetro, puedo comprobar que la intensidad necesaria es de medio miliamperio, una intensidad muy pequeña, que además es independiente del modo y la banda de transmisión de la emisora. El transistor encargado de hacer la conmutación deberá soportar como mínimo esa intensidad. En las características que encontramos del componente, vemos que es capaz de soportar hasta 50 miliamperios, más que suficiente. La parte del PTT la montaré en estas dos pistas que estratégicamente he dejado en la placa anterior. Me irá bien porque todos estos cables van por el mismo conector. Tras hacer los cortes en las pistas para ubicar los componentes, es momento de empezar a soldar. Empezaré por la resistencia limitadora, que es de 880 ohmios. Le añadiré un LED en serie con el del optoacoplador para poder ver cuando la señal está activa o no. Se suelda el optoacoplador poniendo el pin número 1 arriba a la izquierda. Le soldamos dos cables a la interface USB RS232 en los pins VCC y RTS.
que servirán para llevar estas dos señales hasta la placa que acabamos de crear. Para acabar con un puente por debajo de la placa, solo queda unir la pista de masa del optoacoplador con las pistas de masa de los transformadores que ya teníamos unidas. Para probar el circuito, conecto el polímetro a la salida del optoacoplador, respetando la polaridad del transistor. Luego conecto la interface al ordenador y con el monitor serie, al activar la casilla RTS, el optoacoplador conduce y al desactivarla deja de conducir. Para las líneas de CAT usaré optoacopladores de alta velocidad, concretamente el modelo 6N137, del cual buscad las características en internet. En las especificaciones encontramos el esquema interno y la tabla de verdad. Por la entrada, que es donde está el LED, conectaremos el ánodo a más 5 voltios a través de una resistencia limitadora y el cátodo del LED a la salida de transmisión del ordenador, que es por donde salen los datos CAT que irán hasta la emisora. Esta parte del circuito se alimenta desde el ordenador. Ahora, usando como modelo los circuitos de test que aparecen en el propio manual, haré el esquema de la salida, que es por donde saldrán los datos hacia la emisora. Esta parte del circuito la dibujo en azul para indicar que todo esto se alimentará desde la emisora. La salida de los datos CAT se puede tomar directamente del pin 6 del integrado y conducirlo hasta el terminal RXD de la emisora. El funcionamiento es muy parecido al del PTT. Cuando en el terminal TX haya un 0, el diodo conducirá y por lo tanto se encenderá. Esto hará que el transistor entre en conducción llevando el pin RXD a masa, forzando que se lea un nivel lógico 0. Por contra, cuando haya en el pin TX del ordenador un nivel lógico alto, que son 5 voltios, el diodo no se encenderá, el transistor cortará y estaremos fijando 5 voltios en el pin RXD a través de la resistencia R. Esto fuerza un valor lógico alto. Solo queda una cosa por resolver. El optoacoplador que se alimenta desde la emisora se ha de alimentar a 5 voltios, pero la emisora nos proporciona la tensión de batería. Pongamos 12. Para solucionarlo utilizaré un regulador lineal 7805 en formato SMD que sea capaz de bajar los 12 voltios de la emisora hasta los 5 voltios que necesita el circuito. Este es el circuito para los datos CAT que van del ordenador a la emisora. Para los datos CAT que van de la emisora al ordenador hay que replicar el circuito pero de forma simétrica. Y con este esquema podemos pasar a montar el prototipo, teniendo presente que todas estas señales entrarán a la emisora a través del conector ALC. Poco a poco presentamos los componentes en la placa y vamos marcando qué pistas hay que cortar. Conviene usar flux para favorecer la soldadura. Se pone un punto de estaño para que se aguante el integrado y luego se acaban de soldar el resto de patas. Tanto esta placa como la anterior las he puesto con las piezas hacia arriba porque había algunos componentes que son de montaje superficial. Lo habitual es ponerla con las pistas hacia abajo si los componentes son de los que se montan con sus pines atravesando la placa. Vamos poniendo los componentes uno a uno: la resistencia, el condensador, el regulador lineal 7805, que también es SMD, y por el otro lado del optoacoplador, la resistencia limitadora que va conectada a la salida TX de la placa serie. Es necesario repetir el circuito de forma inversa para las señales que vendrán desde la emisora y deben entrar al ordenador. Como ni las resistencias ni el condensador son de montaje superficial, me he visto obligado a modelar sus terminales para poderlos soldar en superficie. Y tras soldar los últimos componentes, haré por la parte inferior de la placa puentes para comunicar aquellas pistas que deben estar conectadas. Preparemos los latiguillos de conexión que unirán las dos placas y se sueldan en la pista correspondiente. El cable de masa debe cruzar por encima de uno de los otros cables, por eso prefiero ponerlo aislado. Por último, falta unir la masa de la placa de audio con la masa de la placa de los datos CAT. Giro la placa para que podáis ver un detalle de los puentes necesarios para el montaje. Para probar si funciona, conecto el prototipo al USB del ordenador, lo alimento desde esta fuente de alimentación con 12 voltios a través de estos dos cables que he soldado a la placa. Activo el monitor serie en el puerto correspondiente y empiezo a enviar datos.
Si ahora con unas pinzas uno la pista de transmisión con la pista de recepción, los datos que se envían por el puerto COM son recibidos de vuelta. Con esto compruebo que funcionan los dos optoacopladores. Si hago un poco de sombra, veréis cómo las luces de recepción y transmisión parpadean. La última parte del prototipo es hacer los cables para conectarlo a la emisora. Ya eso utiliza conectores DIN de 6 y de 8 pines respectivamente. El de 6 pines es el conector data y el de 8 pines es el conector ACC. Empezaremos por el conector data. Desmontarlo es muy fácil, se saca la carcasa exterior estirando, luego se separan las dos partes plásticas de color negro y finalmente se separan las dos plaquitas metálicas que envuelven al soporte de los pines. Puesto que los pines irán hacia la emisora, para que coincida el pinout con las especificaciones que hay en el manual, debemos mirar el conector por la parte de atrás, es decir, por donde se sueldan los cables. En este caso usaremos solo 4, el data out de 1200 bits por segundo, el PTT, el data in y la masa. Aprovecharé un viejo trozo de cable telefónico de 4 hilos para hacer la conexión. Ahora le toca al conector ACC. De sus 8 pines solo utilizaremos GND, RXD y TXD. Al soldar este tipo de conector hay que evitar a toda costa el exceso de calor. Puede provocar que se funda el plástico que soporta los pines. Hay que soldar rápido y dejando tiempo entre un punto y el otro. Y una buena costumbre es sujetarlo con una pinza de metal para que ayude a disipar parte del calor que empleamos para la soldadura. Habéis notado que no utilizo el terminal de 13,8 voltios que hay en la conexión. Eso es porque quiero que se alimente directamente desde la fuente de alimentación y no a través de la emisora. Por ese motivo, el cable que tendría que ir conectado a ese terminal lo saco del conector y lo dejo fuera para añadirle posteriormente una clavija. Se sueldan los cables a la placa, procurando no confundir ninguno de ellos. De todas formas, cuando acabe de soldar, verificaré las conexiones con el polímetro. Considerando que ahora estoy mirando el conector de cara y por lo tanto el pinout se ha de comprobar de forma simétrica a como está en el esquema. El cable rojo es data in. Aparte de la continuidad, comprobamos que no haya un cortocircuito con ninguno de los otros pines. El cable marrón es GND, el blanco es el PTT y el verde data out. En el otro conector, el rojo es el cable que he dejado preparado para conectarlo a la batería, el marrón es GND, el verde es RXD y finalmente el blanco es TXD. Hola, aquí estoy haciendo la prueba de campo del prototipo. Lo que estáis escuchando de fondo es FT8 en 10 metros y ahora os enseñaré un contacto que he hecho con Canarias, con Eco Alfa 8 Juliet en 10 metros, usando el prototipo que acabo de construir. Esto demuestra que el prototipo funciona. A ver si conseguimos hacer el QSO con Canarias, que está entrando fortísimo. Mira, me he escuchado. Con señal de 0. ¿Ves? Me he escuchado bastante bien. Contacto hecho en 10 metros con Canarias con el prototipo de la interface. Ahí la tenéis funcionando, la interface. Arriba el CAT y abajo el audio. Voy a hacer un cambio de banda. Pues, veis cómo ha cambiado automáticamente la emisora. Otro cambio de banda, solo para que veáis que el CAT está funcionando y haciendo su función. Incluso si muevo el dial en la emisora, también se está moviendo en el programa, que es lo que tiene que ocurrir. Y cómo está decodificando perfectamente señales de menos 13 dB.
Nada más, gracias a todos por ver el vídeo. Saludos de Eco Alfa 3 Golf Romeo Whisky 73.